Hola a todos y a todas. En este vídeo voy a tratar de resolver el problema que estáis viendo en la pantalla, que trata de calcular la resistencia equivalente en esa asociación de resistencias que tenéis ahí, donde, como podéis ver, es muy complicado, no se puede hacerlo por asociación de resistencias, dado que estas dos estarían en serie, pero a partir de ahí pues no podemos asociar más resistencia. En tal caso, ¿cuál es la manera de actuar? Bueno, ¿qué significa una resistencia equivalente? Significa que ese circuito es equivalente a este, ¿verdad? A una única resistencia conectada entre esos dos nodos. Si nosotros tenemos una única resistencia conectada entre esos dos nodos, sabemos que al poner una fuente de tensión de valor Vs entre esos dos nodos, si hacemos la relación entre el voltaje que genera la fuente y la corriente que circula a través de ella, como esa corriente también circula por la resistencia, por la ley de Ohm, V es I sub S por R equivalente. Por tanto, la resistencia equivalente será igual a Vs partido por I sub S. Y esto es lo que vamos a utilizar para calcular nosotros esa resistencia equivalente. La idea es, ponemos aquí una fuente de tensión de valor Vs y, insisto, fuente de tensión de valor Vs, que se me olvida, y tratamos de calcular cuánto vale I sub S, esa corriente, que evidentemente, como esto es un parámetro, me quedará todo en función de Vs. Y bueno, pues planteado el problema, se trata de un problema de resolución en principio de este circuito, tratando de ponerlo todo en función de Vs. Por tanto, vamos con nuestro método sistemático. El primer paso, ¿cuál sería? Ver cuántos nodos esenciales tenemos y cuáles son. Bueno, pues los nodos esenciales los vamos a ir numerando aquí, serían 1, 2, 3 y 4, 1, aquí estaría el 2, el 3 y el nodo 4. Este es otro nodo, pero sería un nodo no esencial. Este es otro nodo, pero sería un nodo no esencial. ¿De acuerdo? O sea, serían los nodos esenciales, 1, 2, 3 y 4. El segundo paso es poner la referencia. La referencia nosotros la vamos a poner en 4. Va a ser el nodo 4. ¿Por qué en el nodo 4? Bueno, va a ser ventajoso porque voy a conocer el voltaje en este nodo, que después lo voy a utilizar a la hora de aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff. Por tanto, bueno, pues vamos a borrar aquí y ponemos aquí la referencia, ¿de acuerdo? Y ahora ponemos el apartado C, que sería el fundamental, aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en nodos esenciales. Vale, ¿en qué nodos esenciales? Pues evidentemente en el 1, en el 2 y en el 3, en los que no son la referencia. Vamos a aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en el nodo 1, para empezar. Bien, para hacer esto lo que vamos a hacer es nombrar qué corrientes. No las vamos a llegar a nombrar, pero sí por lo menos plantearlas. Voy a ver cuáles son las corrientes implicadas en el nodo, son esas tres, y su suma tiene que dar 0. Voy a poner así, 0 igual a... Y ahora cada una de estas corrientes, y esto sí es importante, lo voy a poner utilizando lo que hemos visto siempre cuando tengo una resistencia entre dos nodos A y B, y en otra parte del circuito tengo una referencia, ¿no? Puedo hablar de VA, que sería la diferencia de potencial entre este nodo y la referencia con el positivo en A, y VB, la diferencia de potencial entre este nodo y la referencia con el positivo en B. Y sabemos qué es lo que significa eso, la cantidad de energía que gana o pierde la unidad de carga positiva al pasar de un nodo a otro. Por ejemplo, si llamo V a esa diferencia de potencial y I a esta corriente, ¿de acuerdo? Sé que por la ley de Ohm V es igual a I por R,
Y si lo que quiero es poner I en función de la V, I es V partido por R, pero esa V es la energía que gana o pierde la unidad de carga cuando va, unidad de carga positiva, cuando va del nodo B al nodo A. Si en lugar de ir directamente yo fuese primero de aquí a aquí y después de aquí a aquí, en el primer salto ganaría menos VB, porque VB es justo la contraria, y en el segundo salto ganaría VA. Por tanto, esto lo pondría como VA menos VB partido por R. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque esto es lo que vamos a ir aplicando para poner cada corriente de estas de aquí en función de los voltajes en los nodos esenciales. Y el primero sería fácil porque sería esa corriente que sería voltaje aquí, VS. ¿Por qué VS? Bueno, porque aquí tengo 0 voltios y esta fuente genera VS voltios, luego el voltaje en este nodo sería VS voltios más que en este, que es 0, porque es la referencia, luego ahí tengo VS. VS menos V1 y partido por 3K. Y así voy haciendo todas. Este sería V2 menos V1 partido por un K. Y esta sería V3 menos V1 y fijaos que aquí tengo dos resistencias. Lo que hago es asociarlas porque están en serie, por tanto sería como una única resistencia de 2K y pondría V3 menos V1 y partido por 2K. Esta ecuación le voy a llamar ecuación 1 y la voy a mantener aquí. Y ahora aplico la ley de las corrientes de Kirchhoff en 2. Para aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en el nodo 2, bueno, pues lo primero es, voy a marcar las corrientes, que voy a usar, esta y esta. Y voy a volver a poner otra vez que la suma de todas, esas tres, igual a 0. 0 será igual, y voy a empezar por la primera. La primera, bueno, pues lo mismo, V1 menos V2 partido por un K más esta V3 menos V2 partido por 2K y más me queda esta otra. Esta es un poquito especial porque si veis el primer nodo es la referencia. Tenemos dos opciones, o decir directamente en la ley de Ohm esa corriente sería la diferencia de potencial, que sería menos V2 partido por un K, o bien decir, bueno, como el voltaje en este nodo, aplicar esto mismo, pero diciendo el voltaje en ese nodo es 0, y por tanto diríamos 0 menos V2 y partido por un K. ¿De acuerdo? Y esta ecuación le voy a llamar ecuación 2. Daos cuenta que ambas son ecuaciones donde las incógnitas son V1, V2, V3 y lo único, en esta está el parámetro, en esta ni siquiera está el parámetro, ¿no? Vamos con la ley de las corrientes de Kirchhoff en el nodo 3. Bien, y aquí volvemos otra vez a decir 0 igual a, y vamos a poner esta más esta más esta igual a 0. No siempre tengo que poner la suma de todas las que entran igual a 0, podría poner unas que entran, otras que salen, me da igual, pero en principio, bueno, pues parece que esto a nosotros nos está yendo bien. Esta, cuidado que aquí tenemos las dos resistencias otra vez, pues V1 menos V3 partido por 2K más esta, que sería V2 menos V3 partido por 2K y más esta, que sería 0 menos V3 partido por 1K. Y esto es nuestra tercera ecuación, que vuelve a tener como incógnitas V1, V2, V3. Bueno, pues resolviendo estas, lo que vamos a obtener al final es el voltaje V1, V2, V3 en función de Vs. A mí el que me interesa, ¿cuál es? Hombre, a mí, si os dais cuenta, de esos, el que me interesa es precisamente V1. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es esta corriente que es I sub S, y sé que I sub S es igual, ya la he puesto antes, a Vs
menos V1 y partido por 3K. Luego lo que voy buscando es poner perdona, es poner el voltaje V1 en función de Vs, y con esa idea voy a tratar de resolver este sistema. Y para resolver el sistema, bueno, lo primero que voy a hacer es cambiar el colorcito para que veamos que ya lo que estamos haciendo es resolver el sistema. Voy a ir manejando las ecuaciones estas. Por ejemplo, voy a empezar sustituyo, un sustillo es otra cosa. A ver si encuentro aquí. Sustituimos. ¿Qué sustituimos? Pues no sustituimos nada. Vamos a cogernos la ecuación 1 y la vamos a multiplicar por 6K. ¿Para qué? Para dejarla sin denominadores, y entonces pues esto iría multiplicado por 2, esto por 6 y esto por 3, ¿no? Por tanto me quedaría 2Vs menos 2V1 más 6K entre un K, me queda 6, 6V2 menos 6V1 y más 6 entre 2K, 6K entre 2K, 3, 3V3 menos 3V1, esto es igual a 0. Y si asocio todo, voy a dejar el Vs aquí, 2Vs, sí, lo voy a dejar aquí, y paso todo lo demás al siguiente miembro. Me quedarían V1, 6 y 2, 6 y 2, 8, y 3, 11, 11V1, más, cuidado, he puesto 11 porque lo he pasado al otro miembro, aquí sería menos, ¿cuánto tengo? 6V2 y menos 3V3. ¿De acuerdo? Pues esta ecuación va a ser mi ecuación 4 para seguir la resolución. Bueno, siguiendo la misma sistemática, en la ecuación 2 la voy a multiplicar por 2K. Me quedaría 2V1 menos 2V2 más V3 menos V2 más, sería menos, porque estoy aquí, 2V2 igual a 0. Y esto, pues si opero y asocio términos, me quedaría 2V1 menos 5V2 y más V3 igual a 0. Esta va a ser mi ecuación 5. Y ahora lo siguiente que hago es en la ecuación 3, para quitarme los denominadores, voy a multiplicar también por 2K. ¿De acuerdo? Y me quedaría V1 menos V3 más V2 menos V3 y menos 2V3 igual a 0. O si asocio términos, V1 menos 4V3 vamos a poner las cosas bien, más V2 y menos 4V3 igual a 0. Bueno, 4, 5 y 6 forman un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que tenemos que resolver. Yo aquí lo voy a resolver por sustitución. ¿Por qué? Voy a despejar V3 primero. Vamos a hacer una cosita. Esto ya, como estoy con el sistema, mientras esté con el sistema, viene aquí. Y aquí sí voy a despejar. Despejamos V3 en 2. ¿De acuerdo? Que nos quedaría V3 igual a menos 2V1 más 5V2. A esta ecuación le llamo 7 y ahora
sustituimos V3, donde en 6, imagino, ¿no? Sustituimos efectivamente en 6. ¿Para qué? Para calcular, tratar al sustituir V3 me va a quedar una ecuación entre V1 y V2, despejaremos uno en función del otro, ¿no? Nos quedaría V1 más V2 y menos 4 por esto, menos 2V1 más 5V2 igual a 0. Y aquí, bueno, pues si vamos deprisita, me quedaría V1 más V2 más 8V1 y menos 4 por 5, 20 V2 igual a 0. Y de aquí, bueno, pues nos quedaría todo lo de V1 lo pongo aquí, 9V1 será igual a, aquí quedaría menos 19 al ponerlo allí, a más 19V2. Luego entonces V2 será igual a 9 partido por 19V1. Esta va a ser mi ecuación 8. Si sustituyo 8 en esta de aquí, fijaos que V2 lo tengo en función de V1, me quedará V3 también en función de V1. Sustituimos V2 en 7. ¿Y qué me quedaría? V3 será igual a menos 9 por 2, 18 partido por 19. No, perdona, menos 2V1 más 5 por 9, 45 partido por 19 V1. Ok, esto es. Será igual a, bueno, pues 45 menos 38, ¿no? Menos 38 partido por 19 V1, y esto será igual a 7 partido por 19 V1. Fijaos que esta que va a ser mi ecuación 9 me está dando V3 en función de V1 y esta ecuación de aquí me da V2 en función de V1. Con lo cual, si sustituyo ambas en la única ecuación que no he utilizado, que es la 4 de mi sistema, pues conseguiré una única ecuación que tenga V1 y Vs. Es decir, si ahora sustituimos 8 y 9 en 1, en 4, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2Vs igual a 11V1. Pues 11V1 menos 6V2 menos 6, 9 por 6, 54, menos 54 partido por 19 V1 y menos 3V3 menos 3 por 7, 21 partido por 19 V1. Es decir, me quedarían 54, 75, 11 menos 75 partido por 19 V1, que esto sería igual a, bueno, lo paso todo por 19, 19 por 11 sería 209 menos 75 partido por 19 V1, y esto sería igual a 134 partido por 19 V1. Luego entonces, si despejo V1, me quedaría, y V1 será igual entonces a 19 partido por
134 entre 2, que es 67, partido por 67 Vs. Y con esto tenemos V1 en función de Vs. Es decir, V1 en función de mi parámetro, el voltaje de la fuente Vs, que ya hemos dicho que iba a ser un parámetro. Sustituyendo este V1 aquí podríamos obtener el valor de V3 y sustituyendo aquí tendríamos el valor de V2, todos en función de Vs. No los voy a calcular, ¿por qué? Pues porque en realidad a mí lo que me interesa es calcular el valor de I sub S para ver la relación entre Vs e I sub S. Y como veis, I sub S es Vs menos V1 partido por 3K. Bueno, entonces voy a utilizar eso. ¿Cómo? I sub S es igual a Vs menos V1 partido por 3K. Bueno, pues I sub S será igual a Vs que multiplica a 1 menos 19 partido por 67, ¿no? Y dividido todo partido por 3000. Y si queréis, en tal caso, la resistencia equivalente, que como sabéis es Vs partido por I sub S, y ya hago esa cuenta, paso este I sub S aquí, paso 3000 y esto al otro miembro, me quedaría 3000 partido por, y aquí pues tenemos 67, y 67 menos 19, que sería, esto sería igual a 3000 por 67 y partido por 48, que es lo mismo que 201.000 partido por 48, y esto estaría en amperios, o la resistencia equivalente será igual a, haciendo la cuenta, 4187,5 ohmios. Y ahí habríamos terminado el problema. Para que veáis que esto también lo podría hacer mediante simulación, vamos a ver si yo sería capaz de hacerlo. Aquí lo tendríamos. Tengo el circuito, bueno, el esquema de circuito hecho. He puesto una fuente de voltaje, aunque pone valor 1 voltio, la voy a variar en el valor de DC entre menos 10 y 10. Vamos a sacar la corriente y chungo, esto así no funcionaría. Vamos a quitar esta, no funcionaría porque yo quiero la V partido por la I y utilizar la pendiente. Vamos a poner una fuente de corriente, y va a ser esta la que cambiemos. Ponemos la fuente de corriente, le vamos a llamar I sub S, la cambiamos, la I sub S, entre menos 10 y 10 amperios. Eso es una barbaridad, evidentemente, pero como hay simulación me da igual, y lo que vamos a hacer es ponerle a este nodo el nombre Vs, de forma que ahora cuando vamos a la simulación, vamos a visualizar Vs en función de I sub S, y lo que haremos es medir la pendiente de esa recta. Vale, nos ha dado un error, pero no os preocupéis porque es que no le he puesto valor aquí. Si ahora le damos a que lo ejecute, visualizamos el voltaje en Vs, veis que sale evidentemente una recta, y si cogemos los dos cursores y visualizamos la pendiente, esa pendiente sería Vs partido por I sub S, me está dando exactamente el valor de la resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminaríamos. Espero que os haya servido este problema para pues, tener claro cómo calcular un equivalente, una resistencia equivalente, cuando no podemos hacerlo asociando resistencias, algo que a lo mejor necesito pues cuando esté, por ejemplo, haciendo un equivalente de Thevenin o un equivalente de Norton. Bueno, pues hasta el próximo vídeo.